Era el 15 de marzo, día de mi cumpleaños número 25. Me desperté en mi pequeño departamento de Palermo, con esa sensación rara que te da cuando sabes que algo importante va a pasar, pero no sabes qué. El sol entraba por la ventana de la cocina mientras preparaba mate, como todos los días. Había puesto el celular en silencio la noche anterior porque quería dormir bien, así que cuando lo revisé, tenía varias notificaciones acumuladas. Esperaba encontrar mensajes de mi mamá, de mis amigas del secundario, tal vez de algún compañero de trabajo. En cambio, lo primero que vi fue un audio de mi jefe, Roberto. Un audio de voz a las 7 de la mañana un viernes. Eso ya era raro de por sí. Me senté en la mesa de la cocina con el mate en la mano y apreté play. La voz de Roberto sonó exactamente igual que siempre. Seca, sin emociones, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Hola, feliz cumpleaños. Te llamo para avisarte que a partir de hoy quedas desvinculada de la empresa. Considéralo un regalo de cumpleaños. Y cortó. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Volví a reproducir el audio. Otra vez. Y otra vez. La misma voz. Las mismas palabras. Considéralo un regalo de cumpleaños. ¿Un regalo? Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua fría. El mate se me enfrió en las manos. Me quedé ahí sentada, mirando la pantalla del celular. No podía procesar lo que acababa de pasar. Después de 3 años trabajando en esa consultora de marketing, después de quedarme hasta tarde todos los días, después de cancelar planes de fin de semana para terminar proyectos urgentes, me despedían por audio de WhatsApp. El día de mi cumpleaños. Fui corriendo al living donde estaba Diego, mi marido, viendo televisión en pijama. Todavía temblaba cuando le mostré el celular. «Escucha esto», le dije, y puse el audio en altavoz. Diego lo escuchó con cara de póker. Cuando terminó, se largó a reír. No una risa nerviosa, sino una carcajada genuina, como si le hubieran contado el mejor chiste del año. «¿Te reís?», le pregunté, sin poder creerlo. «Es que es re bizarro», dijo, limpiándose una lágrima del ojo. ¿Quién carajo despide a alguien por audio el día del cumpleaños? Es como de película mala. Yo lo miraba sin entender. Esperaba que se indignara conmigo, que me dijera algo reconfortante, que al menos me preguntara cómo me sentía. Pero nada. Siguió riéndose y cambió de canal. «Diego, me acaban de echar del trabajo», le dije, más fuerte esta vez. Ya sé. Pero mira el lado positivo. Ahora podés dormir hasta tarde. El lado positivo. Ahí me di cuenta de que estaba completamente sola en esto. Diego seguía con los ojos clavados en la tele, como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera parada ahí, temblando, tratando de entender cómo mi vida se había dado vuelta en 5 segundos. Volví a la cocina y me serví otro mate, pero ya no tenía gusto a nada. Llamé a mi hermana Lucía, pero no me atendió. Probé con mi amiga Sofía, tampoco. Era viernes a la mañana, todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo menos yo. Me senté en el sillón del living, al lado de Diego, y traté de pensar qué iba a hacer. Teníamos que pagar el alquiler en 1 semana. Las expensas estaban atrasadas. El sueldo de Diego en el taller apenas nos alcanzaba para comer. Mi sueldo era lo que nos permitía vivir tranquilos, sin contar centavos. ¿No te preocupa que me hayan echado?, le pregunté. «Algo va a aparecer», dijo sin mirarme. «Siempre aparece algo. Algo va a aparecer». Como si los trabajos crecieran en los árboles, como si no estuviéramos en plena crisis económica, como si tener 25 años y quedar desempleada fuera una aventura divertida. Esa tarde me encerré en el baño y lloré hasta que se me hincharon los ojos. Lloré por el trabajo perdido, por la humillación del audio, por la indiferencia de Diego, pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de algo que había estado negando durante meses. Estaba sola. Completamente sola. Cuando salí del baño, Diego se estaba yendo con sus amigos. «Vuelvo tarde», me gritó desde la puerta. Ni siquiera se acercó a darme un beso o preguntarme cómo estaba. Se fue y me dejó ahí, en el departamento vacío, con el eco del audio de Roberto resonando en mi cabeza. Esa noche pedí empanadas y me las comí viendo Netflix, tratando de no pensar en lo que iban a hacer al día siguiente. Era mi cumpleaños y estaba sola, desempleada, y con un marido al que aparentemente no le importaba nada de lo que me pasara. Definitivamente,
Había sido el peor cumpleaños de mi vida. El sábado me desperté con la esperanza idiota de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero el audio seguía ahí, en mi celular, como una mancha que no se iba. Diego había llegado a las 4 de la mañana, oliendo a Fernet y cigarrillo, y se había tirado en la cama sin decir una palabra. Decidí que lo mejor era actuar como si fuera un día normal. Me levanté, desayuné, me bañé, pero cuando llegó la hora en que normalmente me iba a trabajar, me quedé parada en el living sin saber qué hacer. Por primera vez en años, no tenía a dónde ir. Abrí la computadora y empecé a mandar currículos como loca. LinkedIn, SonaJobs, CompuTrabajo, todo lo que encontré. Escribí cartas de presentación personalizadas para cada puesto, como me habían enseñado en la facultad. Estimados señores, me dirijo a ustedes con el fin de postularme, todas esas frases que suenan tan falsas cuando las escribís. Diego se levantó al mediodía, y lo primero que hizo fue preguntarme qué había para comer. No compré nada, le dije. Estuve mandando currículos toda la mañana. Bueno, después pido algo. Se fue a bañar sin preguntarme cómo había dormido, si había tenido noticias del trabajo, nada. Esa tarde traté de llamar a Roberto para pedirle una explicación. Me mandó directo al buzón de voz. Llamé a Recursos Humanos. Me dijeron que no había nadie disponible y que iba a tener que esperar hasta el lunes. Le escribí por WhatsApp a Martina, mi compañera de oficina, pero me dejó en visto. El domingo fue igual. Diego salió temprano a jugar al fútbol con sus amigos y volvió a la noche. Yo me pasé el día revisando ofertas de trabajo y tratando de entender qué había pasado. Repasé mentalmente cada conversación que había tenido con Roberto en las últimas semanas. ¿Había hecho algo mal? ¿Había algún proyecto que se hubiera caído por mi culpa? No se me ocurría nada. El lunes llamé a la oficina apenas abrieron. La recepcionista me dijo que Roberto estaba en reunión. Le pedí que me pasara con el gerente general. También estaba ocupado. Con la jefa de Recursos Humanos, igual. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para no atenderme. Mira, me dijo la recepcionista después de mi quinta llamada del día. Me dijeron que te avise que mañana podés pasar a buscar tus cosas, entre las 2 y las 4 de la tarde. Mis cosas. Como si fuera una adolescente que se había peleado con el novio y tenía que ir a buscar su ropa. 3 años de mi vida reducidos a tus cosas. Esa noche, mientras cenábamos milanesas recalentadas, le conté a Diego lo que me habían dicho. Por lo menos te dejan ir a buscar tus cosas, dijo, masticando. Hay lugares donde te echan y no te dejan ni volver. Diego, me preocupa cómo vamos a pagar el alquiler. Ya vas a conseguir algo. No seas dramática. Dramática. Claro, preocuparse por no tener plata para vivir era ser dramática. Me levanté de la mesa y me fui a acostar sin decir nada más. El martes fui a la oficina. Nunca me había sentido tan incómoda en un lugar donde había pasado tanto tiempo. Martina me saludó con una sonrisa forzada y me ayudó a meter mis cosas en una caja de cartón. Fotos, una planta que había comprado para alegrar mi escritorio, libros, la taza que decía Monday Motivation que me había regalado mi hermana. ¿Sabes por qué me echaron?, le pregunté mientras guardaba los últimos papeles. Martina miró para todos lados antes de responder. Roberto dijo que había que recortar gastos, que era nada personal. Nada personal. Después de trabajar fines de semana, de quedarme hasta las 10 de la noche cuando hacía falta, de cancelar vacaciones cuando había proyectos urgentes. Nada personal. Salí de la oficina con mi caja de cartón sintiéndome como un fantasma. En el subte, una señora mayor me preguntó si me estaba mudando. Algo así, le dije. Cuando llegué a casa, Diego no estaba. Había dejado los platos del almuerzo en la mesada y una nota que decía, vuelvo tarde. Me senté en el sillón con la caja al lado y me puse a llorar. No sabía si lloraba por el trabajo, por la humillación o por la soledad que sentía hasta en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta calculando cuánto dinero teníamos, cuánto tiempo podíamos aguantar sin mi sueldo. Los números no daban. Para nada. El miércoles me desperté con el celular vibrando como loco. Pensé que era mi mamá, que siempre llamaba temprano, pero cuando lo agarré, vi algo que no podía creer. Tenía 145 llamadas perdidas. 145. Revisé la lista con el corazón latiendo fuerte. Números que no conocía
algunos con códigos de otros países. ¿Qué carajo estaba pasando? No había mandado currículos internacionales. No había publicado mi número en ningún lado. En ese momento, sonó otra vez, un número de celular que no reconocía. «Hola», atendí, nerviosa. «¿Sos Valentina Morales?», me preguntó una voz de mujer. «Sí, ¿quién habla?». «Soy periodista de un portal feminista. Quería hablar con vos sobre el video que subiste hace unos años». «¿Qué video?». No entendía nada. Le pedí que me explicara mejor, pero en ese momento entró otra llamada, y otra, y otra. El celular no paraba de sonar. Tuve que apagar el celular porque no podía ni pensar con tanto timbre. Me hice un café y traté de recordar qué video podía ser. Hacía años que no subía nada a redes sociales, salvo alguna foto ocasional de comida o paisajes. Cuando lo prendí de nuevo, inmediatamente empezó a sonar. Esta vez atendí. «Hola, ¿sos Valentina?», me preguntó una voz masculina. «Te habla de Radio Nacional. Queremos invitarte al programa de mañana. Discúlpame, pero no entiendo de qué me hablas. ¿No viste que tu video se volvió viral? Está en todos lados». Le pedí que me explicara mejor. Me dijo que un video mío había empezado a circular por Twitter y Facebook, que tenía miles de compartidos y que varios medios querían entrevistarme. Corté y fui directo a mi computadora. Abrí Facebook y busqué mi nombre. Y ahí estaba, un video que había subido hacía casi 3 años, cuando recién había empezado a trabajar en la consultora. Era un video de 5 minutos donde contaba una situación de acoso que había vivido con un jefe anterior, en mi primer trabajo después de recibirme. En ese momento me había parecido importante hablar, denunciar aunque fuera de forma simbólica. Había tenido muy pocas reproducciones cuando lo subí, tal vez 50 o 60. Mis amigos habían puesto algunos «me gusta», por compromiso, y listo. Me había olvidado completamente de su existencia, pero ahora tenía más de 100.000 reproducciones. Los comentarios no paraban de crecer. Mujeres contando historias similares, compartiendo sus propias experiencias, agradeciendo por haber hablado. Algunas ponían el enlace del video con frases como «esto es lo que vivimos todas» o «escuchen a esta chica». El teléfono volvió a sonar. Era una mujer que se presentó como abogada laboralista. «Vi tu video», me dijo, «y quería ofrecerte asesoramiento gratuito. Si querés hacer algo legalmente, podemos ayudarte». Después llamó una periodista de Clarín, luego alguien de TN, una activista feminista, un abogado especializado en mobbing, una productora de un programa de radio. Todos querían hablar conmigo. Todos habían visto el video. Me senté en el sillón tratando de procesar lo que estaba pasando. Ese video que había grabado una noche, llorando en mi pieza después de un día horrible en mi primer trabajo, ahora estaba llegando a miles de personas. Y lo más loco era que lo había grabado justo después de una situación muy parecida a la que acababa de vivir. Una humillación laboral de la que nadie me había defendido. En el video hablaba de cómo mi ex jefe me había gritado delante de todo el equipo por un error que ni siquiera había sido mío. De cómo después me había llamado a su oficina para decirme que las mujeres jóvenes eran muy sensibles y que si quería trabajar en serio, tenía que endurecerme. De cómo ninguno de mis compañeros había dicho nada, ni siquiera los que sabían que yo tenía razón. Viendo el video otra vez, después de tanto tiempo, me di cuenta de algo. No había cambiado nada. 3 años después, seguía viviendo lo mismo. Diferentes jefes, diferentes humillaciones, pero el mismo patrón. Y lo peor era que había normalizado todo eso. Había aprendido a callarse, a aguantar, a sonreír aunque me estuvieran pisoteando. Llamó mi hermana Lucía, alteradísima. «Valen, ¿viste que tu video está en todos lados? Me lo mandó una amiga por Instagram. ¿Estás bien?». Le conté lo que había pasado con el trabajo, lo del audio, todo. Por primera vez en días, alguien reaccionó como yo esperaba. Se indignó, me apoyó, me dijo que era una injusticia. «Tenés que hacer algo», me dijo. «No podés dejar que te traten así». Diego llegó a casa esa tarde y me encontró hablando por teléfono con un periodista. Cuando corté, me preguntó qué estaba pasando. «Se viralizó un video mío», le expliqué. «Medios quieren entrevistarme». «¿De qué video hablas?», le mostré. Lo vio con cara de aburrimiento, como si estuviera viendo el pronóstico del tiempo. «¿Y para qué querés hablar con periodistas?».
¿No preferís que esto se olvide y conseguir otro trabajo tranquila? No se trata solo de conseguir otro trabajo, Diego. Se trata de que lo que me pasó está mal. Ay, Valen, no seas intensa. Estas cosas pasan. No podés andar llorando por todos lados. Intensa. Llorar por todos lados. Ahí me di cuenta de que Diego era igual que todos los jefes que había tenido. Para él, mis problemas eran una exageración. Mis emociones eran demasiado. Mi bronca no era válida. Esa noche, mientras él veía televisión, me puse a responder algunos de los mensajes que me habían llegado por redes sociales. Mujeres de toda Argentina me contaban sus historias. Situaciones de acoso, despidos injustos, humillaciones cotidianas. Me di cuenta de que no estaba sola, que había miles de mujeres pasando por lo mismo. Una chica de Rosario me escribió que había renunciado a su trabajo después de que su jefe le dijera que las mujeres no servían para puestos de liderazgo. Otra de Mendoza me contó que la habían echado cuando se enteraron de que estaba embarazada. Una de Córdoba me dijo que llevaba meses soportando comentarios sexuales de su supervisor porque necesitaba la plata. Todas teníamos algo en común. Habíamos aprendido a callar, a aguantar, a pensar que el problema éramos nosotras. Pero al leer esos mensajes, al ver la cantidad de mujeres que se sentían identificadas con mi video, entendí que el problema era otro. Era el sistema. Era la normalización del maltrato. Era esa idea de que teníamos que bancar cualquier cosa por tener un trabajo. Por primera vez en días, sentí que tenía algo importante que decir. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé en la cocina hasta las 5 de la mañana, leyendo todos los mensajes que me llegaban. Había historias que me partían el alma, pero también había algo más, una fuerza colectiva que nunca había sentido antes. Mujeres que me decían, gracias por hablar, me diste fuerzas para renunciar. Pensé que estaba loca hasta que vi tu video. Cuando amaneció, tomé una decisión. Me senté frente a la computadora y empecé a escribir. No un currículum esta vez, sino algo completamente diferente. Una carta abierta contando todo lo que había pasado esa semana. El audio de cumpleaños, la indiferencia de Diego, la humillación de ir a buscar mis cosas en una caja de cartón. Escribí durante horas, sin filtros, sin miedo, sin tratar de quedar bien con nadie. Conté cómo era trabajar en esa consultora, las reuniones donde Roberto nos gritaba por cualquier cosa, cómo nos hacía competir entre nosotras por proyectos. Conté sobre las veces que me había quedado hasta las 11 de la noche y él me había dicho que, si no podía con la presión, tal vez no era el lugar para mí. Conté sobre la vez que me había hecho llorar delante de todo el equipo y después había dicho que las mujeres eran muy emocionales para el mundo corporativo. También escribí sobre Diego, sobre cómo había minimizado mi dolor, cómo se había reído cuando más lo necesitaba, sobre la soledad que sentía en mi propia casa, sobre vivir con alguien que parecía no importarle nada de lo que me pasara. Cuando terminé, eran más de 4.000 palabras. Me saqué una foto con el celular, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar y de no dormir. Una foto real, sin filtros, sin sonrisas falsas. Solo yo, cansada pero decidida. Subí la carta a Facebook junto con la foto. Le puse un título simple, La historia completa, y le di publicar sin pensarlo 2 veces. La reacción fue inmediata. En menos de 1 hora tenía cientos de comentarios. El teléfono empezó a sonar otra vez, pero esta vez no me asusté. Sabía que lo que había escrito era importante, que valía la pena compartirlo. Diego se despertó al mediodía y me encontró contestando mensajes en la computadora. ¿Toda la noche despierta?, me preguntó, rascándose la panza. Escribí algo sobre lo que pasó en el trabajo. ¿Escribiste qué?, le mostré la publicación. La leyó en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. Valentina, ¿estás loca? Pusiste el nombre de tu ex jefe. ¿Y por qué mierda hablas de mí? No puse el nombre de Roberto, solo describí lo que pasó. Y de vos hablé porque es parte de la historia. Esto nos puede traer problemas. Bórralo. No lo voy a borrar. Valen, en serio. Esto puede perjudicarte para conseguir otro trabajo. ¿Quién va a querer contratar a alguien que después habla mal de la empresa en internet? Ahí me di cuenta de algo que me golpeó como una cachetada. Diego tenía la misma mentalidad que todos los que me habían lastimado. La mentalidad de que había que callarse, aguantar, no hacer ruido. La mentalidad de que el problema era hablar,
no lo que te hacían. Si una empresa no me quiere contratar porque conté que me maltrataron, entonces no quiero trabajar ahí, le dije. Ay, por favor, baja de la nube. Vivimos en el mundo real, no en tu película de Netflix. Mi película de Netflix. Como si luchar por ser respetada fuera algo de fantasía. El teléfono sonó. Era Laura, una periodista de Página 12. Leí tu carta, me dijo. Es muy potente. ¿Te interesaría que publiquemos una nota sobre tu caso? Miré a Diego, que me hacía gestos para que dijera que no. Sí, le respondí. Me interesa mucho. Acordamos encontrarnos esa tarde en un café de Villa Creek. Cuando corté, Diego me miró como si hubiera perdido la razón. No puedo creer que vayas a hablar con un periodista. ¿Y por qué no? Porque esto se va a hacer un quilombo, Valentina. Y después no te vas a poder esconder. No me quiero esconder. Se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí, sintiendo una mezcla de miedo y libertad que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo que realmente quería hacer, sin pedirle permiso a nadie. La entrevista con Laura fue increíble. Me hizo preguntas inteligentes. No trataba de sensacionalizar mi historia, sino de entenderla. Me preguntó sobre el impacto psicológico del maltrato laboral, sobre la naturalización de la violencia en el trabajo, sobre la importancia de que las mujeres hablen. Tu carta ya tiene más de 20.000 compartidos, me dijo mientras tomábamos café. Creo que tocaste un punto muy sensible. Cuando volví a casa, Diego no estaba. Había dejado una nota en la heladera. Me voy a lo de mi viejo unos días. Necesito pensar. Pensé que iba a sentirme mal, abandonada, pero la verdad es que sentí alivio. Por primera vez en semanas podía respirar tranquila en mi propia casa. Esa noche me quedé despierta otra vez, pero esta vez no era por ansiedad, era por emoción. Los mensajes no paraban de llegar. Mujeres de todo el país me contaban sus historias. Me agradecían por haber hablado. Algunas me decían que mi carta les había dado el valor para renunciar a trabajos tóxicos. Otras me contaban que habían decidido denunciar situaciones de acoso que venían aguantando hacía años. Una chica de La Plata me escribió. Ayer le mostré tu carta a mi jefe cuando me gritó por algo que no era mi culpa. Le dije que no me iba a dejar tratar así nunca más. Otra de Tucumán me mandó. Gracias a tu historia entendí que no estoy loca. Mi ex jefe también me decía que era muy sensible. Me di cuenta de que lo que había empezado como una catarsis personal se había convertido en algo mucho más grande. No era solo mi historia, era la historia de miles de mujeres que habían aprendido a callar, a aguantar, a creer que el problema éramos nosotras. Por primera vez desde el audio de Roberto, me sentí poderosa. Mi voz, que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora estaba llegando a lugares que nunca imaginé. Y lo más importante, estaba ayudando a otras mujeres a encontrar la suya. La nota de Página 12 salió un martes, y fue como tirar una piedra en un estanque. Las ondas se extendieron por todos lados. Ese mismo día me llamaron de 3 radios más, 2 canales de televisión y varios portales de noticias. Mi historia había tocado algo profundo en la sociedad argentina. Con todo el revuelo, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no crear un espacio donde otras mujeres pudieran contar sus historias? Un lugar donde no tuviéramos que esperar a que un medio nos diera lugar, donde pudiéramos hablar directamente. Esa noche creé un blog. Lo llamé Voces que no se callan. Era un nombre simple, pero decía todo lo que quería decir. Escribí el primer post contando la historia completa, desde el audio de cumpleaños hasta ese momento. Después agregué una sección donde invitaba a otras mujeres a enviarme sus testimonios. Al principio no esperaba mucho. Pensé que tal vez recibiría algunos mensajes, que podría publicar 1 o 2 historias por semana, pero me equivoqué completamente. En 3 días tenía más de 50 testimonios en mi casilla de mail. Historias de mujeres de todas las edades, de todas las provincias, de todos los trabajos imaginables. Estaba Claudia, una ingeniera de Mendoza que había sido despedida cuando pidió reducir su horario para cuidar a su mamá enferma. Estaba Romina, una vendedora de Córdoba que había renunciado después de que su jefe le dijera que tenía que ser más amigable con los clientes, cuando ella se negó a tolerar comentarios sexuales. Estaba Patricia, una contadora de Rosario de 50 años, que llevaba meses buscando trabajo y en todas las entrevistas le preguntaban si pensaba tener más hijos.
Cada historia que leía me confirmaba lo mismo. No estaba loca. Lo que me había pasado no era algo aislado. Era parte de un patrón mucho más grande. Un sistema que normalizaba el maltrato, que nos enseñaba a callar, que nos hacía creer que el problema éramos nosotras. Empecé a publicar 2 testimonios por día en el blog. Los escribía de forma anónima, cambiando nombres y algunos detalles para proteger a las mujeres que me los enviaban, pero mantenía la esencia de cada historia: la bronca, el dolor, la injusticia. El blog creció rápido. En 2 semanas tenía más de 10.000 visitas diarias. Empezaron a llegar propuestas inesperadas. Una marca de ropa me ofreció hacer una campaña sobre empoderamiento femenino. Una editorial me preguntó si me interesaba escribir un libro. Una ONG me invitó a dar una charla en un evento sobre violencia laboral. Diego volvió después de una semana, pero era como si hubiera vuelto un extraño. Me miraba con desconfianza, como si no me reconociera. «Esto se te está yendo de las manos», me dijo una noche mientras cenábamos. «¿Qué se me está yendo de las manos? Todo esto del blog, las entrevistas, las charlas. Ya no sos la misma». Tenía razón. No era la misma. La mujer que lloraba escondida en el baño para no molestar, que aguantaba cualquier maltrato por conservar un trabajo, que pedía permiso para estar enojada, esa mujer había desaparecido. En su lugar había una versión de mí que no conocía, pero que me gustaba mucho más. «Es verdad», le dije. «No soy la misma. ¿Y sabes qué? Me gusta más quién soy ahora. Antes eras más tranquila. Antes era más sumisa, Diego. No es lo mismo». A partir de esa noche, la tensión en casa se volvió insoportable. Diego se molestaba cuando tenía que contestar llamadas de trabajo, cuando me quedaba hasta tarde escribiendo, cuando salía a dar charlas. Se quejaba de que ya no le prestaba atención, de que siempre estaba con el tema del feminismo. Una tarde llegó a casa y me encontró grabando una entrevista por Zoom para un podcast de Chile. ¿Ahora también das reportajes internacionales?, me preguntó cuando terminé, con un tono sarcástico que me dio bronca. «Sí. ¿Algún problema?» «El problema es que te estás creyendo famosa y te estás olvidando de que vivimos juntos». «No me estoy olvidando de nada. Estoy trabajando». «¿Trabajando? ¿Esto es trabajar para vos?». Ahí fue cuando me di cuenta de que Diego nunca me había visto como una igual. Para él, yo era su novia, la que cocinaba, la que se ocupaba de la casa, la que lo escuchaba cuando él tenía problemas en el taller. Pero nunca había sido una persona con ambiciones propias, con una voz propia, con un propósito propio. Las cosas empeoraron cuando empezó a llegar plata. Las charlas se pagaban, algunas colaboraciones con marcas también. No era mucho, pero era suficiente para cubrir mis gastos básicos. Por primera vez en meses, no dependía económicamente de Diego. «Ahora que tenés tu platita, ya no me necesitas», me dijo una noche. «Nunca se trató de necesitarte, Diego. Se trataba de que estuviéramos juntos porque queríamos. Y ahora ya no querés». No era que no quisiera. Era que ya no podía pretender ser alguien que no era solo para mantener una relación que me asfixiaba. Diego quería a la Valentina de antes, la que no hacía ruido, la que no tenía opiniones fuertes, la que se adaptaba a lo que él necesitara. Pero esa Valentina había muerto el día del audio de cumpleaños. El quiebre final llegó cuando me invitaron a dar una charla en el Congreso sobre violencia laboral. Era una oportunidad increíble, un reconocimiento a todo el trabajo que había hecho con el blog, pero cuando se lo conté a Diego, explotó. «Ya está, Valentina. Esto es demasiado. No quiero una novia que anda hablando en el Congreso de cosas íntimas nuestras. No hablo de cosas íntimas nuestras. Hablo de violencia laboral. Pero siempre terminás contando lo que pasó con nosotros. ¿Cómo reaccioné yo? Me estás exponiendo. Te estoy contando la verdad. Tu verdad. Tu versión». Esa noche hice las valijas. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo un silencio pesado y la certeza de que ya no podíamos seguir juntos. Diego quería que volviera a ser quien era antes, pero eso era imposible. Yo había encontrado mi voz y no la iba a callar nunca más por nadie. Me mudé a un monoambiente en Caballito que encontré por Mercado Libre. Era chiquito, con una cocina que apenas entraba una persona y un baño que había visto días mejores, pero era mío. Por primera vez en años, tenía un espacio que nadie más podía ocupar, donde nadie me iba a juzgar por trabajar hasta tarde
o por hablar fuerte por teléfono. Los primeros días fueron raros. Después de 5 años viviendo con Diego, estar sola se sentía extraño, pero también liberador. Podía desayunar a las 11 si quería, trabajar en pijama, poner música fuerte mientras escribía. Nadie me decía que era demasiado intensa o que me estaba creyendo famosa. El blog siguió creciendo. Llegamos a 100,000 visitas mensuales. Las historias que recibía eran cada vez más potentes, más diversas. No solo mujeres en relación de dependencia, sino también emprendedoras que habían perdido clientes por ser muy feministas, estudiantes que habían sufrido acoso de profesores, profesionales independientes que habían tenido que aguantar comentarios machistas de colegas. Una mañana me escribió Sofía, mi amiga del secundario, que hacía años no veía. Valen, no puedo creer todo lo que estás haciendo. Te veo en todos lados. ¿Podemos juntarnos a tomar algo? Nos encontramos en un bar de Villa Creek un sábado. Sofía trabajaba en una agencia de publicidad y me contó que había estado siguiendo el blog desde el principio. Siempre me pareciste medio callada en el colegio, me dijo. Nunca imaginé que tenías esto adentro. Yo tampoco, le admití. Creo que necesitaba que me pasara algo muy jodido para animarme a hablar. ¿Te arrepentís de algo? Digo, de haber hecho todo esto público. Para nada. Fue lo mejor que pude haber hecho. Era verdad. Claro que había tenido miedo. Claro que a veces me preguntaba si no me había metido en algo demasiado grande para mí. Pero cuando veía los mensajes que me llegaban, cuando veía que el blog estaba ayudando a mujeres a tomar decisiones importantes en sus trabajos, sabía que valía la pena. La charla en el Congreso fue un momento clave. Hablar frente a diputados y senadores sobre algo que me había pasado a mí, que nos pasaba a miles de mujeres todos los días, fue surrealista. Pero también fue el momento en que me di cuenta de que mi voz tenía poder, que podía generar cambios reales. Después de esa charla empezaron a llegar propuestas más serias. Una consultora especializada en diversidad me ofreció trabajar con ellos diseñando programas contra el acoso laboral. Una universidad me invitó a dictar un seminario sobre comunicación y feminismo. Varias empresas me contactaron para que diera capacitaciones a sus equipos de recursos humanos. Por primera vez en mi vida, estaba trabajando de algo que realmente me gustaba, que me daba sentido. No era solo un trabajo para pagar las cuentas, era una misión. Un año después del audio de Roberto, decidí organizar una juntada para el aniversario del blog. Alquilé un espacio en Palermo e invité a todas las mujeres que me habían escrito, que habían compartido sus historias, que de alguna manera habían sido parte de este proceso. Vinieron como 30, mujeres de todas las edades, de todos los trabajos. Claudia, la ingeniera de Mendoza, viajó especialmente para estar. Romina, la vendedora de Córdoba, también. Algunas las conocía solo por mail, pero cuando las vi en persona, fue como encontrarme con viejas amigas. Cuando leí tu primera carta pensé que estaba leyendo mi propia historia, me dijo una chica que trabajaba en una startup. Me diste el valor para renunciar a un trabajo que me estaba matando. Yo pude denunciar a mi jefe después de leer tu blog, me contó otra. Pensé que nadie me iba a creer, pero me creyeron. Esa noche nos quedamos hasta tardísimo, tomando vino barato y contando historias. Reímos, lloramos, nos enojamos juntas. Sentí algo que nunca había sentido antes: pertenencia. Era parte de algo más grande que yo, algo que importaba de verdad. Cuando llegué a casa esa madrugada, me senté en el sillón de mi monoambiente y pensé en todo lo que había pasado, en el audio de Roberto, que todavía tenía guardado en el celular, en la risa de Diego cuando más lo necesitaba, en todas las noches que había llorado pensando que era una fracasada. Esa mujer que lloraba escondida en el baño ya no existía. En su lugar había una escritora, una activista, una mujer que había aprendido a usar su dolor para ayudar a otras, alguien que había encontrado su voz justo cuando trataron de callarla. El lunes siguiente era mi cumpleaños número 26. Esta vez me desperté sin ansiedad, sin expectativas de mensajes de felicitación de gente que no me importaba. Me hice un desayuno largo, con tostadas, mermelada casera y un café que me había regalado una lectora del blog. Prendí el celular y tenía cientos de mensajes de mujeres de todo el país felicitándome. Gracias por enseñarnos que se puede salir del fondo, decía uno. Feliz cumple a la mujer que nos enseñó a no callarnos.
decía otro. Me di cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido antes. Propósito. Mi historia, mi dolor, mi bronca habían servido para algo. Habían ayudado a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Todavía recibo mensajes de mujeres que están donde yo estuve hace un año, y siempre les respondo lo mismo. Sí, duele. Sí, da miedo. Pero del fondo se puede salir. Tu voz importa. Tu historia importa. Y a veces, el peor momento de tu vida es apenas el envoltorio de la vida que realmente mereces.